Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a realizar la elaboración o la programación de un Penn Robinson para diferentes sustancias y luego lo vamos a aplicar en un ejercicio de equilibrio químico, ¿cierto? El objetivo no es solo llegar a la programación de la ecuación de estado para múltiples sustancias en una reacción, en un modelo de equilibrio químico, sino también poder utilizarla en algún ejercicio práctico. Ok, entonces primero vamos a contextualizar rápidamente el ejercicio y luego vamos a ir directamente a la programación. Entonces, vamos a realizarlo con el cálculo de las actividades en un modelo de equilibrio químico, un ejercicio muy similar al que realizamos en el video anterior. Ok, entonces el ejercicio nos dice que consideremos el sistema reactivo mostrado por la ecuación 1, que está acá. Este sistema reactivo corresponde a la producción de dietiléter, ¿cierto? Y nos dice que utilizando la definición de la constante de equilibrio que nosotros ya vimos en el video pasado desde la termodinámica, realicemos el ejercicio considerando la no idealidad. Y que con base a esa no idealidad y a la no idealidad, ¿cierto? Realicemos un análisis de la temperatura versus la constante Κ, que se refiere a al coeficiente, ¿cierto? O es la relación entre los coeficientes de actividad de cada uno de los compuestos en la reacción. Y nos dice que este procedimiento lo realicemos en un intervalo de temperaturas de 300 Kelvin a 700 Kelvin y una presión de 10 bares inicialmente. Ok, entonces vamos directamente al desarrollo, ¿cierto? Nosotros recordamos del video pasado que tenemos una expresión de una constante de equilibrio que depende de tres términos, que son los que tenemos acá. Entonces vamos a recordar así rápidamente qué significa cada uno de los términos. Tenemos que la constante de equilibrio nos corresponde a la productoria de unos cuantos términos, que sería un Ky, que es este que tenemos acá, un Kφ, que es este que tenemos acá, ¿cierto? Y una P a la delta, una presión a la delta, ¿cierto? ¿A qué corresponden estos parámetros? Bueno, Kφ corresponde, como vemos acá, a la productoria de las actividades de cada uno de los compuestos elevados a su coeficiente estequiométrico. Corrijo, a sus actividades no, sus coeficientes de fugacidad, ¿cierto? Phi es el coeficiente de fugacidad de la sustancia I elevado a su coeficiente estequiométrico. Ky es muy similar, solo que corresponde a la productoria, ya no es de los coeficientes de fugacidad, sino de las composiciones, ¿cierto? Como vimos en el video pasado. Y finalmente la presión a la delta, pues es el término que nos refiere a la presión del sistema elevado al cambio en el número de moles estequiométrica de la reacción. Bueno, continuemos. Entonces, de una vez, nosotros ya contextualizamos el ejercicio, ya sabemos las definiciones desde la termodinámica, sabemos cómo se llega acá. Vamos directamente con el paso cero. Paso cero, como he venido reiterando varias veces, ¿cierto? El paso cero inicialmente y siempre antes de realizar cualquier ejercicio es balancear la ecuación. Entonces realizamos nuestro balanceo. Este es muy sencillo de balancear, le colocamos un 2 acá y listo. Problema resuelto, todo melo, todo sabroso. Como estas sustancias están grandecitas, yo voy a suponer que esta sustancia corresponde a A, esta a B y esta corresponde a C. Y puedo expresar esta reacción de esta manera que está acá. Listo. Ya tengo hasta acá. Vamos a hacer un paréntesis, ¿cierto? Vamos a resolver el ejercicio. Este ejercicio lo vamos a resolver en función de la conversión. El video pasado resolvimos el ejercicio en función del grado de avance. Esta vez vamos a resolver en función de la conversión, como por variar nomás. Con la expresión ya balanceada nosotros podemos expresar nuestra constante de equilibrio. Y tengo mi constante de equilibrio en función de mis propiedades, en función de mi reacción. Entonces miremos. Ky corresponde a la productoria de las composiciones elevadas a su coeficiente estequiométrico. Acá tengo un error, evidentemente, ¿cierto? Es que esto va elevado al cuadrado y me queda Kφ, productoria de los coeficientes de fugacidad. Tengo el mismo error de acá, ¿cierto? Entonces al cuadrado y la presión a la delta. La delta sí es 0, miremos si el delta es 0, entonces entran 2 moles de A, sale 1 mol de B y 1 mol de C, efectivamente, entonces 2 menos 2 me da 0 y por eso el delta efectivamente en este caso es 0. Listo, supremamente bien, ya tengo mi constante de equilibrio en función de mis composiciones, en función de mis coeficientes de fugacidad y pues en este caso de mi presión, que aunque este término valga 1, pues yo ya lo consideré y ya dije porque realmente vale 1. Ok, entonces continuemos. Como les acabo de decir en el paréntesis que hice, vamos a trabajar en función de la conversión. ¿Qué implica trabajar en función de la conversión? Trabajar en función de la conversión implica que nosotros debemos considerar un reactivo límite y vamos a hacer todos los cálculos con base a ese reactivo límite. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico de ese reactivo límite debe ser 1.
Solo tenemos un reactivo, por lo tanto solo hay un reactivo que puede ser el reactivo límite, ahí no hay pierde. Entonces vamos a considerar nuestro reactivo límite o nuestra base de cálculo, por decirlo así, el reactivo A. Y tenemos que hacer que el coeficiente estequiométrico de ese reactivo sea 1, por lo tanto, entonces, como el coeficiente normalmente es un 2, divido toda la reacción por 2 y me queda esta expresión que tenemos acá, ¿cierto? Que una mol de A me produce un medio de moles de B y un medio de moles de C. Qué pena ahí. Ok, entonces ya con base a esto, luego de haber reorganizado mi ecuación o de haber reorganizado mi reacción para poder trabajar en función de la conversión, vamos a continuar. Ahora vamos a coger esa función o ese reactivo límite que es mi base de cálculo para poder encontrar el número de moles finales de cada uno de los compuestos. Nosotros hicimos este ejercicio muy similar al video pasado, lo hicimos en función del grado de avance y nosotros podíamos decir, por ejemplo, que las moles de A al final de la reacción eran iguales a las moles de A menos el grado de avance o menos 2 veces el grado de avance, igual hacía con los productos. En este caso, como es en conversión, la expresión me queda de la siguiente manera. Entonces me dice que el número de moles de A al final de la reacción o en cualquier punto están dadas por la conversión de la siguiente forma. Entonces las moles de A van a ser iguales a las moles de A iniciales menos las moles de A iniciales por X, que es la conversión. Factorizando las moles de A iniciales, me quedan entonces las moles de A iniciales factor de 1 menos X. Y algo muy similar sucede con las moles de B y las moles de C. Entonces las moles de B van a ser iguales a las moles de B iniciales más las moles de A iniciales por 0,5X. Este 0,5 ¿a qué se refiere? Se refiere al coeficiente estequiométrico de B. Y igual sucede en el caso de C, ¿cierto? Son el número de C, moles iniciales de C más las moles de A iniciales por 0,5x, donde este 0,5 corresponde a el coeficiente estequiométrico de C. Y ya obtuve la cantidad de moles finales de cada uno de mis compuestos en función de la conversión del sistema. Ok. Ya tengo las moles finales. Como nosotros vimos en el video pasado y como ya vamos a retomar en este caso, nosotros la constante de equilibrio la tenemos en función de nuestras composiciones. Entonces, en función de nuestras composiciones. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que encontrar una expresión que nos relacione las composiciones en función de nuestra conversión. Entonces, igual que en la vez pasada, tenemos que encontrar el número total de moles finales. Entonces, simplemente montamos número total de moles finales es igual al número total de moles de A más el número total de B más el de C. Si colocamos todo esto acá y realizamos la operación, nos va a dar lo siguiente. Menos n de a sub 0 por x más n de a sub 0 0.5x me da menos n de a sub 0 0.5x más n de a sub 0 0.5x me da 0. Y solo me queda las moles de A iniciales más las moles de B iniciales más las moles de C iniciales. Y esto que nos da el número total de moles iniciales. Por lo tanto, no hay un número o no cambian la cantidad de moles al inicio o al final de la reacción. Esto también, como la vez pasada, se puede notar por el delta, ¿cierto? Si entra una mol y sale una mol, quiere decir que el número total de moles iniciales va a ser igual al número total de moles finales. A la final, este procedimiento no más es protocolario, ¿cierto? No cumple realmente una función que nosotros no sepamos, nosotros ya sabíamos, simplemente lo hicimos como por mirar a ver qué pasa. Ok, y entonces ya con estos datos, conociendo la cantidad de moles de A, de B y de C al final de la reacción, puedo expresar o puedo obtener las composiciones de estos compuestos al final de la reacción para poder ingresarlas a la constante de equilibrio. Y me quedan estas expresiones que tengo acá. Y listo. Eso sería todo. Nosotros ya podemos realizar un procedimiento muy similar al que realizamos en la monitoría pasada o en el video pasado, donde resolvemos para cada conversión dependiendo de la temperatura. Ahora viene la parte interesante. Vamos a resolver el ejercicio utilizando MATLAB. Por cuestiones de nivel de programación no vamos a utilizar Excel esta vez. Y vamos entonces a programar un Penn-Robinson para mezclas para poder obtener esos coeficientes de fugacidad. Y luego vamos a resolver este ejercicio. Ok, entonces vamos a ver los resultados, ¿cierto? Esos son los resultados que se obtienen de la simulación. Ahora los vamos a ver luego, los vamos a analizar correctamente. Y bueno, finalmente entonces vamos directamente a la programación. Entonces, tengo acá un modelo, ¿cierto? Un modelo de Penn-Robinson que yo escribí. Y el objetivo de este modelo es que está escrito de tal manera que siguiendo estos pasos podemos obtener nuestros coeficientes de fugacidad. Entonces vamos a utilizar este modelo para la programación. Entonces vamos a colocar esto aquí. Ahí está este. Y vamos a abrir nuestro MATLAB.
Vamos a crear un nuevo, vamos a coger nuestro editor, que es este, y vamos a crear un nuevo script. Y en este script es que vamos a trabajar. Yo traigo el teclado, traigo el teclado para acá. Esto un poquito para allá. Pongo el teclado aquí, le ponemos un color melo a esto. Listo, perfecto. Entonces, vamos a... Esto porque no me deja hacerlo más chiquito. Bueno, no importa. Quiero ver una cosa, gente. Un segundo. Hostia. ¿Qué? Ok, bueno, entonces vamos a realizar esta función que tenemos acá, o vamos a generar una función que la vamos a llamar penRobinson. Y esa función que vamos a llamar penRobinson, el objetivo es que nos dé a nosotros como resultado unos coeficientes de fugacidad, que serían estos de acá. Y esos coeficientes de fugacidad pues van a depender de las sustancias o de las propiedades que yo le ingrese a esas sustancias, ¿cierto? ¿Y de qué va a depender la cantidad de coeficientes de fugacidad que me dé a mí mi función penRobinson? Pues de la cantidad de sustancias que yo tenga en la mezcla. Entonces, cualquiera puede coger esto y volverlo nomás una rutina en MATLAB, ¿cierto? ¿Qué es una rutina? Pues copiar simplemente el código que usted deba ingresar al script, copiar sus valores y obtener resultados. O puede hacerlo, como en el caso de hoy, lo vamos a realizar como una función externa, ¿cierto? Entonces, function, vamos a realizar una función externa y le vamos a decir a esta función externa de MATLAB que me dé un vector. Va a decir que phi es un vector. ¿Y ese vector phi qué va a tener? Bueno, ese vector phi va a tener los coeficientes de fugacidad de las sustancias que yo quiera. Le debo colocar un nombre en penRobinson, por ejemplo. Robinson. Está bien. Y que le entra a esta función. Entonces, recordemos cómo se hacen las funciones en MATLAB, ¿cierto? Sería bueno. Entonces, simplemente se copia la palabra function. Aquí entre corchetes se coloca lo que me va a dar la función, que me va a resolver. Si la función me va a dar una temperatura, me va a dar una presión, me va a dar un vector, 2 escalares, 4, 5. Aquí le decimos qué es lo que me va a dar la función. Y además de eso, bueno, entonces le damos igual el nombre de la función, puede ser cualquiera. Cualquiera es libre de ponerle el nombre que le dé la gana. Y dentro de paréntesis que le entra la función, o sea, que debo ingresarle a la función para que ella haga lo que tenga que hacer. Ok, entonces, bueno, ¿qué le debo ingresar a la función? Vamos por partes. Cuando vayamos necesitando que el usuario ingrese algo, se lo solicitamos. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a ver cuáles de estos parámetros que tienen todas estas ecuaciones que nos llevan a cabo el procedimiento de penRobinson, pues requiere ser calculado para cada sustancia. Me explico. Por ejemplo, esta B que tenemos acá, que voy a hacerla más grande, obviamente, para que se vea mejor. Esta B que yo tengo aquí, tiene una I chiquita acá. ¿Qué quiere decir esta I chiquita? Quiere decir que hay una B por cada una de las sustancias. Si yo tengo 20 sustancias, pues van a haber 20 Bs, por decirlo así. Dado eso, entonces yo debo conocer el número de sustancias. Entonces yo debo conocer el número de sustancias. Entonces, número de sustancias, por ejemplo. Y este número de sustancias yo debo saber que es igual a qué. Ok, entonces vamos a irnos acoplando mejor. ¿Cómo sé yo cuál es el número de sustancias? Entonces tengo dos opciones. La primera opción, decirle al usuario que me ingrese el número de sustancias. Entonces, ingréseme el número de sustancias. Opción 1. Opción 2, que es más práctica, entonces no le decimos al usuario que me ingrese esto, sino que el usuario, por ejemplo, para calcular B, me tiene que ingresar parámetros de temperatura crítica de las sustancias y presiones críticas. Bueno, entonces me tiene que ingresar temperaturas críticas y presiones críticas. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer que el usuario ingrese la temperatura crítica y la presión crítica como vectores. Por ejemplo, si yo tengo las sustancias H2O, ¿cierto? H2O y la sustancia CO2, por ejemplo, voy a colocar esto como un comentario, y yo quiero ingresar las temperaturas críticas, yo puedo decir que TC va a ser igual a un vectorcito, por ejemplo, de 25. Por ejemplo, 25. Hoy, ¿por qué no copia? Ya sé por qué no copia. 25.3, por ejemplo. 25.3 y 6.95. Por ejemplo, ¿sí? No son estas las temperaturas críticas. ¿Dónde qué? Donde la primera temperatura crítica corresponde a la temperatura crítica del agua y esta segunda corresponde a la temperatura crítica del CO2. Entonces, si yo le digo al usuario que me ingrese la temperatura crítica como un vector, pues yo sé que la dimensión o la longitud de ese vector corresponde al número de sustancias.
Porque yo tengo 5 sustancias, voy a ingresar 5 temperaturas críticas. Si tengo 20 sustancias, voy a ingresar 20 temperaturas críticas. Entonces, yo no necesito que el usuario me ingrese el número de sustancias. Yo sé que el software es capaz de adivinar cuál es. Adivinarlo, calcularlo. Entonces, con el número de sustancias, yo ya sé, por ejemplo, cuántas veces tengo que calcular. ¿Y cómo hacemos esto? Podemos utilizar un ciclo for de MATLAB con una i, por ejemplo, que vaya desde 1 hasta ¿qué? Hasta el número de sustancias, ¿cierto? Hasta el número de sustancias. Vamos a cerrar el for. Y dentro de esto le vamos a decir que nos empiece a calcular estos parámetros. Entonces vamos a calcular mi parámetro b chiquita. Entonces b chiquita en la posición i, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a decir que b va a ser un vector. ¿Un vector en dónde? Entonces b va a ser un vector donde pues van a haber ciertos valores, por ejemplo, ¿cierto? Donde el primer valor corresponde a la primera sustancia, el segundo a la segunda y el tercero a la tercera. Algo muy similar al cuento de las temperaturas críticas. Y vamos a decirle que esto va a ser igual a 0.0777607. ¿Por qué? Bueno, por R, por TC, por TC y por TCI, ¿cierto? Porque BI corresponde a la temperatura crítica del primer compuesto. BI2 corresponde a la temperatura crítica del segundo compuesto. Entonces, por TI sobre PC en la posición. Perfecto, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Entonces me queda, esto no es T, qué pena, esto es R. Rectificamos, me queda este valor de acá por esta fracción que tengo aquí. Listo. ¿Qué más me hace falta? Bueno, aquí ya hay un parámetro que yo no he ingresado o no le he solicitado aún al usuario. Entonces me falta este parámetro R que tengo acá. Entonces vamos a solicitar el parámetro R para que el usuario también lo ingrese. Y vamos a continuar. Aquí tengo otra I, KI. Ah, bueno, entonces yo creo que esa KI también la puedo calcular acá. Entonces KI. Puede ser opción 2. La opción 1, que me parece más práctica, es que, bueno, utilicemos el mismo for para calcular todo lo que tenga que ver con I. Todos los que tengan esta i chiquita acá. O la otra es hacer un for por cada uno. Por ejemplo, hacer otro for aquí de i igual a 1 hasta el número de sustancias en... Y acá copiar este KI, ¿cierto? Por ejemplo. Y luego otro for desde i igual a 1. Bueno, ¿cierto? También es una alternativa. Pero esta me parece mucho más útil, mucho más a nivel de programación, mucho más sencilla, más lógica. Entonces vamos a colocar el KI acá. Entonces vamos a copiar estos valores. Yo le voy a dar control C. Control B, más, acá, control C, control B, este va a ser por W, menos este último valor que tengo acá, ¿cierto? Control C, control B, por W al cuadrado. ¿Qué es W? Ah, bueno, W es otro parámetro, otra propiedad de cada una de las sustancias, particular de cada sustancia. Tenemos temperatura crítica, presión crítica. Tenemos parámetros como volumen crítico, que no lo utilizamos en esta ecuación. Y tenemos otro parámetro que se conoce como el factor acéntrico. Y ese parámetro, factor acéntrico, es esta W que tenemos acá. Y como es una propiedad de cada una de las sustancias, pues le vamos a decir al usuario que también no la ingrese, ¿cierto? Eso se puede encontrar en bases de datos. Ok, continuemos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, también tengo un parámetro alfa i. Alfa i, entonces, alfa i. ¿Y ese parámetro es igual a qué? Ese parámetro es igual a 1 más KI, entonces KI por 1 menos la raíz de la temperatura reducida, TR. Recordemos que es TR, así rápidamente. Entonces en un comentario aquí yo tengo que la temperatura reducida es igual a la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica de la sustancia I, ¿cierto? En este caso que sería así. Entonces, claro, si tengo esto, voy a decir que menos la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica de ese compuesto I, y que todo esto, hágame el favor y me lo eleve a la 0.5. Alternativa 2, copiar acá SQRT, ¿cierto? Que es raíz cuadrada, pero pues yo lo quiero elevar aquí a la 0.5. Y todo este factor grande de acá vamos a coger y lo vamos a elevar a la 2. Listo, entonces vamos a mirar paréntesis, perfecto, perfecto, ¿cierto? Muy importante los paréntesis, fundamentales. Miremos qué otros parámetros siguen teniendo la I, por ejemplo este que se llama ACI. Ah, bueno, entonces tengo un factor ACI,
¿cierto? Y este factor A6 es igual a ¿qué? Es igual a todo esto que tengo acá. Denme un segundito. Todo este factor que tengo aquí. Oye, ¿por qué no me deja copiar? Eso, perfecto. Acá. Todo este factor que tengo aquí. ¿Por qué? Ah, bueno, por R al cuadrado. R al cuadrado, ¿cierto? Bueno, aquí ya les digo otro secretico, pues que creo que es más lógico aún. CTC, ¿cierto? A la I al cuadrado. Todo esto sobre TC. ¿Cierto? Perfecto. Esta sería la opción 1. Está bien, pero pues hay una mucho más sencilla, ¿cierto? Que es la siguiente. Escoger, copiamos R por TC. Y esto lo elevamos al cuadrado. ¿Cierto? Perfecto. Simplemente escoger este cuadrado y colocarlo acá arriba. Y nos queda bien. Ok. Continuemos. ¿Qué otros parámetros tienen I? Tengo una A chiquita I. Ah, ok. A chiquita I. ¿Por qué A chiquita? Pues porque acá abajo tengo una A grande I, ¿cierto? Entonces A chiquita I, vamos a darle acá igual a AC en la posición I por A alfa. Me iba a equivocar ahí. Alfa en la posición I. Listo. Vamos bien, ¿cierto? Entonces continuemos. Ya vamos hasta acá, ¿cierto? Ya cogí esta alfa I, que también tiene su parámetro I, y me quedó de esta forma. Y estos dos también tienen parámetros I, que serían A grande I y B grande I. Ok. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿cierto? Este A y este B no los voy a llamar A y B grandes, porque acá los vuelvo a tener A y B grandes, ¿cierto? Entonces estos debo llamarlos de otra manera. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, AN en la posición I. ¿Y ese N qué significa? Ese N significa que es A de las sustancias, ¿cierto? ¿Por qué? Me voy a explicar. Voy a abrir acá un segundo esto para poder explicar eso. Estos parámetros de acá, estos de acá, corresponden a cada una de las sustancias individualmente. O sea, esta es la A mayúscula, por decirlo así, de la sustancia 1. O la A mayúscula de la sustancia 2. De cada una de las sustancias individualmente. Pero tenemos una A grande y una B grande, que son estas que están acá, que ya no corresponden a cada una de las sustancias por separado. No. Corresponden, ¿cierto? Corresponden a la A y a la B de todo el sistema, ¿cierto? Hay todo un sistema que yo debo calcular y para eso está esta A y esta B grande, que corresponden a todo el sistema. Es por eso que estas dos de acá yo les coloco en mi código ANI, que ANI sería igual a A en la posición I por P sobre, aquí bien bacano, ¿sobre qué? Sobre R por T al cuadrado, ¿cierto? Y abajo, ¿qué me queda? Abajo me quedaría BNI, ¿cierto? Recordemos que este es N porque es de cada sustancia individualmente. B en la posición I por P sobre R por T. Y ya tengo estos parámetros de acá, ¿cierto? Con base. Ok, ¿hay algún otro parámetro con I para yo meter dentro del for? Entonces vamos a mirar. Este parámetro es IJ. Entonces no me sirve, solo estamos trabajando con I. ¿Este parámetro tiene I? No, este parámetro tiene I. ¿Este parámetro tiene I? No, no tiene I. Ok, listo. Entonces vamos a programar estos de acá, ¿cierto? Ok, entonces creo que ya no hay más parámetros con I. Puedo dejar este for que tengo acá de I. Es muy bonito, muy hermoso. Lo vamos a dejar aparte. No lo vamos a trabajar más. Vamos a trabajar otros. Pero muchachos, regálame un segundo. Yo me echo aquí alcoholcito porque... Ok, entonces... vamos a realizar este segundo procedimiento de acá y vamos entonces a analizarlo de la siguiente manera. Si yo para poder manejar I o nomás, cuando yo trabajaba con I utilizaba un for, que es este ciclo que tengo acá, pues cuando vaya a trabajar con IJ voy a utilizar dos fors. Entonces vamos a utilizar dos fors. Uno que vaya desde I, ¿cierto? Y igual uno hasta dónde, pues hasta el número de sustancias. Hostia. Sustancias en... y voy a utilizar otro for que vaya a J, por ejemplo. O sea, igual a 1. Igual, sí, a 1 hasta el número de sustancias. Y vamos también a cerrar este. Ok, entonces, ya con estos resueltos o ya montados mis fors, vamos a trabajar. Entonces tengo, por ejemplo, mi factor AIJ. Entonces mi factor AIJ en la posición I, J va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a el factor A en la posición I por el factor A en la posición J
estoy acá, ¿cierto? Voy aquí, para que no se me pierdan. Por ahí en la posición J y todo esto elevado a la 0.5. Este factor de acá, 1 menos K y J, que es este que está acá, ¿cierto? Este factor de acá, este factor corresponde a un factor de interacción entre las sustancias que vamos a considerar en este caso que este factor vale 0, por lo tanto este factor completico vale 1, ¿cierto? Vamos a considerar que ese factor vale 1, ese factor se calcula con difusividades, pero en este caso no lo vamos a considerar, ¿cierto? No lo consideramos porque es un trabajo un poquito más complejo a nivel matemático y realmente es válido y correcto y se puede, o sea, es correcto y está bien suponerlo como un 1, ¿cierto? Lo podemos suponer como un 1, entonces simplemente me queda esta parte de acá del factor. Y me queda la ecuación o la función que tengo aquí. Con el A y J ya yo puedo calcular esta A de acá. Entonces vamos a calcular esa A, ¿cierto? A es igual a ¿qué? Entonces A va a ser igual a una sumatoria de todo este asunto. Ok. Entonces uno, ¿cómo puede hacer una sumatoria en MATLAB? Vamos entonces a ver lo siguiente. Uno normalmente puede utilizar los ciclos for para realizar sumatorias. ¿Y cómo funciona? El ciclo lo que va haciendo es cada vez va calculando el mismo parámetro y lo suma a la misma variable. Entonces la variable se va sumando una vez encima de ella misma, como redefiniendo la variable. Voy a mostrarlo y luego lo explico ya cuando esté en el código. Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que se llame sum a, ¿cierto? Sum a. Y la voy a comenzar en 0, porque va a ser la variable que me va a hacer la suma. Esta variable sum a va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la variable sum a, ¿cierto? Sum a, ¿más qué? Bueno, más qué, vamos a ver más qué. Más xy por xj por a y j. Entonces, ¿por qué? Por x y por xj por a y j en la posición y, j. ¿Cierto? Y así se realiza esta suma. ¿Qué hago? Estoy cogiendo mi parámetro suma y cada vez que se haga el ciclo se va a ir sumando. Entonces, cuando y valga 1 y j valga 1, pues va a venir acá, se va a hacer una suma. Luego y va a seguir valiendo 1, pero j ya va a valer 2, va a volver. Y se van a realizar los dos ciclos realizándome esta suma que tengo acá. ¿Cierto? Podremos decir, bueno, Jorge, me pueden decir ustedes, ¿qué tal que... ¿Por qué estamos calculando el A y J en el mismo ciclo? ¿No deberíamos primero calcular todos los A y J y luego realizar la sumatoria? Se puede, claro que se puede. ¿Qué pasa? Pues que dado el caso de que yo acabo de calcular A y J para esa posición justamente, lo acabo de calcular, pues hombre, aquí lo puedo utilizar. El A y J que acabo de calcular acá, lo voy a utilizar aquí. ¿Listo? Entonces no hay problema. Ok. Luego debo hacer una sumatoria de B. Esta sumatoria de B la voy a dejar en stand-by, ¿cierto? Vamos a dejarla aquí con los interrogantes para que no se me olvide que aún no la he hecho. Y voy a copiar esta que está acá, aprovechando estos dos ciclos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy similar a lo que pasaba en el caso de que yo tenía i. Yo hice un solo ciclo para cuando tenía el factor i. Entonces yo puedo hacer solo dos ciclos para cuando tengo ij. ¿Qué me refiero? Pues que dentro de estos ciclos puedo utilizarlos para calcular este factor de acá. ¿Y cómo es ese factor? Bueno, el factor a y j en la posición i, j va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al factor a en la posición i por a en la posición j, todo esto elevado a la 0.5, ¿cierto? Igual que en la parte de aquí arriba, este factor de acá yo lo puedo considerar como 1 sin ningún problema y entonces solo me queda esta parte de acá del factor. Ok. Continuemos. Entonces yo creo que vamos a revisar que tenga todo. Entonces ya tengo AIJs, hay más AIJs, voy a hacer esto más grande. Efectivamente no hay más AIJs, entonces estos dos ciclos ya los puedo cerrar. Y me queda, no podemos olvidar, este factor de acá B, que yo dejé en stand-by, pero que ya voy a retomar. Entonces debo calcular este factor B. ¿Cómo obtengo yo o cómo puedo calcular yo ese factor B? Entonces simplemente copio mi factor B y le doy igual. Y puedo utilizar un comando en MATLAB. Y el comando se llama el comando sum. ¿Cierto? El comando sum. ¿Qué hace el comando sum? El comando sum llega y me coge un vector y me lo suma. Por ejemplo, vamos a contextualizarlo. Yo tengo un vector A que vale 1, 2, 3, 4. Y yo llego y le digo a MATLAB que me haga sum. Y entonces MATLAB me va a dar como resultado 1 más 2, 3, más 3, 6, más 10. Esto da 10.
Listo. ¿Qué hace? Me coge cada posición de un vector y me la suma. Listo. ¿Y qué vector me va a sumar? Me va a sumar el vector que me da de la multiplicación de x y por b. Y entonces me da el vector x punto por b. ¿Cómo así que x punto por b? Ah, bueno. X punto por b es realmente el siguiente vector que tengo acá. X punto por b es x que corresponde a mis composiciones, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, 0.5, 0.50 y mi vector b que tiene, por ejemplo, no estoy seguro qué será, pero un ejemplo, 1, 1, 1. Voy a colocarlo con 2, 2, 2, 2. Entonces, este pedazo de acá, x punto por b, entonces el factor x punto por b me da igual a ¿qué? Me da igual a 0.5 por 2. Eso me da un vector, ¿cierto? Eso me da un vector, me da 0.5 por 2, 0.5 por 2 y me da 0 por 2, ¿cierto? Y luego cuando yo le doy la suma, lo que hace es sumarme todo esto. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy sumando x por b, que es justamente lo que aparece acá. Entonces al final, si yo le doy sum de x punto por b, esto me da igual a 1 más 1 más 0, esto me da 2. Y justamente estamos cumpliendo esto, ¿cierto? Esto que está acá. Eso es más o menos contextualizando esta línea de código. Primera opción, no es la única. Opción 2, yo tengo mi vector x y mi vector b, que los tengo acá, voy a utilizarlos. ¿Qué pasa si yo le doy x por b? Si yo le doy x por b, ¿qué va a hacer? Va a coger 0.5 por 2 más 0.5 por 2 más 0 por 2. Y esto me va a dar igual a 2. Que justamente es el mismo resultado que tenemos acá. ¿Esto por qué se puede hacer? Esto se puede hacer porque el producto entre vectores en MATLAB es un producto escalar. Yéndonos al álgebra lineal, ¿qué hace el producto escalar? El producto escalar es la posición 1 por la posición 1 más la posición 2 por la posición 2 más la posición 3 por la posición 3, ¿cierto? Que es justamente lo que tengo aquí. Posición 1 por posición 1 más posición 2 por posición 2 más posición 3 por posición 3. Y me da el resultado que tengo acá. Estamos ya. Entonces están las dos opciones. Yo voy a quedarme con esta que tengo acá, ¿cierto? No hay ningún problema. Es más, vamos y verás a mirar que yo acá la tengo. Bueno, acá la tengo como zoom B, no sé por qué. No sé, bueno, acá la hice diferente, pero acá la hicimos igual, ¿cierto? Opción 2, la que tengo acá, viendo pues que se ocurre, pues no hay ningún problema. Y es simplemente llegar aquí, calcular que B en la posición I es igual a B en la posición I punto por X en la posición Y. Y al final simplemente uno dice que B es igual a la sumatoria del vector B. Por ejemplo, otra opción, ¿cierto? Aquí lo que hice fue todas estas operaciones, las metí en un vector y hice esto. Pero me parece mucho más práctico alguna de las otras dos opciones. Esta, por ejemplo, es mucho más práctica que la anterior y la otra sí que es más práctica. Vamos a contextualizarlo directamente en el command window. Por ejemplo, B igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Y X igual a 0.5, 0.50, me da esto, ok. Y entonces, ¿qué debería darme la sumatoria? Esta sumatoria de estos vectores me debería dar 1 por 0.5, hostia, 1 por 0.5 más 2 por 0.5 más 3 por 0. Y esto me da 1.5. Esto es el resultado que me debería dar 1.5. Entonces, si yo le doy B por X... Ok. Si yo le doy B por X transpuesta, me da 1.5, ¿de acuerdo? Detalle importante, debemos transponer el vector. Listo, ya sabemos que debemos transponer. Ok, hagámoslo así. Digamos que B es igual a B por X transpuesta. ¿Por qué debe ser transpuesta? Buena pregunta. Recordemos el álgebra lineal. Yo tengo un vector así. Yo no lo puedo multiplicar por un vector fila. Este vector se debe multiplicar por un vector columna, ¿cierto? Para que se pueda dar el producto escalar. Opción 1. La opción 2. Bueno, dejemos la opción 2 si era la que más nos gustaba, que me parece como la más fácil de entender. Punto por B. ¿Qué pasa aquí? Usted utiliza la que quiera, la que entienda. Si quiere utilizar esta, si quiere utilizar la que acabamos de ver con la transpuesta del vector porque entiende bien y le parece correcto, está bien. O usted me dice, no, es que no entiendo y yo realmente quiero utilizar esta que hay acá que me parece mucho más sencilla. Es totalmente correcto, no hay ningún problema, ¿cierto? Les di varias opciones para poder resolver esta parte del ejercicio. Ok.
Pero nos hace falta un detalle súper importante, súper importante. X. ¿Qué es X? X es la composición de cada una de las sustancias en la mezcla. Yo tengo una mezcla, pues yo conozco la composición de uno, del otro, etcétera, etcétera. Que nosotros ya vimos, ¿cierto? Nosotros ya pudimos ver acá en la presentación a qué corresponden esas composiciones. Son estos vectores que tengo acá, ¿cierto? Estos vectores, o sea, quiere decir que la constante de equilibrio está en función de las composiciones, pero a su vez los coeficientes de fugacidad que hacen parte de la constante de equilibrio también están en función de las composiciones. Complejo matemáticamente. Entonces, pues obviamente nos hace falta pedirle al usuario que nos ingrese esas composiciones. Ok, entonces ya vamos muy bien, ya hicimos todo esto hasta acá. Este B ya quedó, que lo tenemos aquí. Esto ya quedó. Y entonces vamos ahora sí con nuestro modelo de Penrobinson. Maravilloso. Vamos a calcular esta A y esta B. Entonces ahora sí A normal, porque ya tengo aquí AN y BN. Y A es igual a A. ¿Qué es esta A? Esta A es esta que tengo aquí. Y nosotros, ¿cómo la llamamos en nuestro código? Como sum A. Entonces vamos a colocar aquí sum, guión al piso A, por P sobre R por T al cuadrado. Al cuadrado, no sé por qué copié 0.5 al cuadrado. ¿Y qué es B? Ah, bueno, B es B por P sobre R por T. Sobre R por T. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces que ya tenemos mis parámetros para poder resolver mi ecuación de estado de Penrobinson. Y por lo tanto, con mi ecuación de estado de Penrobinson puedo obtener mi factor de compresibilidad Z. El objetivo entonces es calcular ese factor de compresibilidad Z. ¿Cómo podemos resolver una ecuación, cierto? O en este caso una ecuación cúbica en MATLAB y obtener las tres raíces de una vez, las tres raíces, sin ningún problema, sin ningún meollo del asunto, nada, las tres raíces. Nosotros podemos generar un vector que se llame polinomio y dentro de ese vector colocar los coeficientes que acompañan mi variable. Entonces, ¿qué coeficiente acompaña mi variable? En este caso, al cubo, el coeficiente 1. Ok, entonces 1. Vamos para el siguiente, que sería z al cuadrado. ¿Qué lo acompaña? Lo acompaña este vector de acá. Entonces me acompaña el vector menos 1 más b, ¿cierto? Continuemos. Aquí a z que lo acompaña este factor de acá, que en este caso sería el factor a más 3 por b al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, menos 2 por b. Y a este último factor, z a la 0, porque recordemos que acá está z a la 0, o sea, z también está en este caso, que lo acompaña este factor de acá. Entonces me acompaña el vector menos ab más b al cuadrado más b al cubo, ¿cierto? Este es una b grande. Se preguntarán, ¿cierto? Es posible, ¿por qué coloqué acá el más y acá el más si acá hay un menos, ¿cierto? Pues lo que hice fue ingresar este menos que estaba acá, ¿cierto? Entonces me queda menos, más y más. Correcto. Y algo similar hice en este vector, en este factor de acá, me quedaría menos 1 más b. Menos 1 más b. Y ya con este polinomio que yo tengo lo puedo resolver. Entonces voy a resolver para z. Entonces voy a decir que z, en este caso mi variable z, o mi vector de resultados, ¿cierto? Si esto es una ecuación cúbica, como en este caso, lo que me va a dar z va a ser un vector de 3 zetas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una ecuación cúbica y 3 raíces. Entonces mis raíces van a ser roots, o sea, la función roots de mi polinomio me va a dar esas 3 raíces. Entonces z es un vector que tiene 3 posiciones que corresponde a las 3 raíces. Y como yo sé de termodinámica, ¿cierto? Como nosotros sabemos de termodinámica y nosotros decimos, bueno, sí, nosotros ya sabemos, ¿cuál de esas 3 raíces son las que me sirven, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un análisis así rápidamente y contextualizar. Nosotros queremos utilizar nuestra ecuación de estado de Penrobinson para poder analizar una reacción. Esta reacción, nos dice la reacción, vamos a volver aquí donde está el enunciado general de la reacción, nos dice que cada una de las sustancias se encuentra en estado gaseoso. Eso es correcto. Y no solo es correcto, es necesario, ¿cierto? Es una condición necesaria. Necesaria y digamos que suficiente para poder utilizar un Penrobinson. Cuando digo necesaria quiere decir, si alguna de las sustancias no se encuentra en estado gaseoso, yo no puedo utilizar una ecuación de estado de Penrobinson
porque Penn Robinson solo sirve para analizar sustancias en estado gaseoso. Si yo quiero o tengo una reacción en estado líquido, debo recurrir a un modelo de actividad, que son mucho más complejos, sí, pero es lo correcto. Entonces, yo ya sé de la termodinámica, simplemente de conocer el sistema, de entenderlo, y además, pues porque el ejercicio me lo está dando, que todo está en fase de vapor, yo sé que la única raíz que a mí me sirve es la raíz más grande. Esa raíz más grande es la raíz que corresponde a la raíz del sistema, ¿cierto? Porque se encuentra en estado de vapor. Y como vapor o como gas, la única raíz que tiene sentido físico es la más grande. Entonces yo le digo que me dé mi raíz z, que me dé la máxima de z. Ok. Aquí viene un problema un poquito más grande, un problema conceptual un poquito mayor, pero pues que vale la pena acertarlo. Entonces, pues yo tengo múltiples sustancias y quiero realizar una ecuación de estado de Penn Robinson, Van der Waals, un Schwarzschild-Wong, la que yo quiera. Siempre estoy enfocado en conseguir un factor de compresibilidad. Solo hay un factor de compresibilidad Z para toda la mezcla. Así tenga 439 millones de sustancias, solo hay una Z, o sea, solo hay un factor de compresibilidad. Estamos de acuerdo. Ahora, esa Z nos permite a nosotros obtener muchos coeficientes de fugacidad. Yo tengo un coeficiente de fugacidad para cada sustancia, pero tengo un Z para todo el sistema. Entonces, mi Penn Robinson solo me calcula un Z y múltiples coeficientes de fugacidad. Ok. Y al final, ¿cómo calculo los coeficientes de fugacidad? Entonces, antes de calcular los coeficientes de fugacidad, con esta ecuación que tengo acá, ¿cierto? Que para cada uno, pues la tengo que realizar, debo obtener esta sumatoria que tengo aquí. ¿Cierto? Entonces analicémosla desde afuera. Tengo factor JI, eso quiere decir que necesito 2 for, ¿cierto? Entonces, y desde 1 hasta el número de sustancias, otro for, ¿cierto? De J igual 1 hasta el número de sustancias en y en. Ok, entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Vamos entonces a realizar esto. Entonces tengo una sumatoria, pero solo es una sumatoria. Y esta sumatoria está en función de J. Eso quiere decir que yo voy a tener un sum A, y lo voy a llamar suma grande por esta A que tengo acá, igual a 0. ¿Por qué coloco este sum A acá y no lo coloco aquí afuera? ¿Cierto? Y no lo coloco aquí afuera. Lo coloco aquí porque yo voy a tener una sumatoria para cada valor de I. ¿Por qué sé yo que para cada valor de I? Porque la sumatoria me está variando J y no I. Entonces, cuando I valga 1, se va a hacer toda una sumatoria. Eso quiere decir que para I tengo una sumatoria. Cuando I cambie, se va a hacer otra sumatoria. Eso quiere decir que para I2 tengo otra sumatoria. Por lo tanto, el sum va aquí abajo, ¿cierto? Y como tengo una I, o sea, tengo una sumatoria para cada I, yo tengo una sumatoria para cada I. Entonces, sumatoria en la posición I va a ser igual a 0. Y dentro de esta puedo realizar mi sumatoria. Entonces voy a decir que mi sumatoria en la posición A y va a ser igual al valor que haya ahí, más esto que tengo acá, X en la posición J por A grandecita, o realmente no es A grandecita, es A y J. Entonces es A y J, sí, A y grandecita y J en la posición J, I. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. En la posición J, I. Perfecto. En la posición J, I y tengo esta sumatoria que tengo acá. Ok, maravilloso. Finalmente, entonces, yo tengo un coeficiente de fugacidad que calcular un coeficiente de fugacidad para cada valor de I. Entonces voy a hacer otro ciclo para calcular cada coeficiente igual a 1 hasta número de sustancias en, y vamos a calcularlo para cada I. Entonces, esta ecuación, ¿cierto? Que es muy maluquita de copiar, ¿cierto? Es muy maluquita de copiar. Yo la voy a copiar de acá. Se las voy a dejar en la descripción para que ustedes la copien de la descripción. No se pongan a copiarla porque sé que es muy tediosa. Ya está en la descripción, que es este factor que tengo aquí, ¿cierto? Es más, acá tengo el for completo, que es este que está aquí. Entonces, para esto sería número de sustancias. Tengo esta ecuación que está acá. Y aquí tengo mi factor sum. Entonces voy a hacer esto más grande para que podamos analizarlo. Tengo que el logaritmo de phi, o sea, el logaritmo de cada uno de los coeficientes de fugacidad va a ser igual a ¿qué?
a esta expresión que ya sabemos que está bien. Aquí está el Bn que está por aquí arriba. Bn, maravilloso. El factor Z chiquito que sería mi factor Z o mi factor de compresibilidad para toda la mezcla. Por acá tengo, como arreglé ahora, mi sum de A, que sería este factor de acá, ¿cierto? Y bueno, el resto de factores. Y al final, como yo no necesito la exponencial, yo necesito phi, que es el coeficiente de fugacidad, que es igual a la exponencial del logaritmo phi. Y al final, ¿qué es lo que me va a dar? Ese factor phi en cada una de las posiciones y me da mis coeficientes de fugacidad. ¿Qué hago yo? Guardar esto, lo guardo. Acordémonos que en MATLAB, cuando yo hago una función externa, el nombre que le tengo, con el que debo guardarlo es igual al nombre de la función. Entonces aquí ya el MATLAB me dice, vea, tiene que llamarla así, yo lo doy guardar. Y me quedo como Penn Robinson. Y yo ya tengo mi Penn Robinson muy melo. Muy melo. Hay cosas que me hacen falta meterle al Penn Robinson. Claro, ¿qué más debo meterle o qué más debe la función pedirme a mí? Entonces, miremos. Ya me pidió todos los factores o todas las propiedades, por decirlo así, constantes que existen. Y la composición. Pero los coeficientes de fugacidad dependen de otras dos variables súper importantes que nosotros ya ingresamos, como son la presión y la temperatura. Entonces, presión y temperatura. Y ya, supongo que no es nada más. Ya nos quedó bien. Ya le solicité al usuario todo lo que se necesitaba para realizar el Penn Robinson. Y ya tengo mi función que me da coeficientes de fugacidad. Si yo quiero que esta función no me dé coeficientes de fugacidad, sino que solo me dé el factor de compresibilidad de la mezcla, le digo que me dé mi factor de compresibilidad Z y ya. Ok, y le damos fin. No le podemos solicitar factor de compresibilidad y coeficientes de fugacidad. Esto no se va, pues no sé yo cómo hacerlo exactamente, si soy sincero. Porque phi es un vector que contiene en cada posición un coeficiente de fugacidad para cada una de las sustancias, mientras que z sí es un escalar. Entonces no sé cómo decirle a la función que me dé un vector y un escalar. La verdad es esa. Entonces yo le solicito mis coeficientes de fugacidad, que es lo que realmente necesito. Ok, y tenemos nuestra función Penn Robinson programada. Voy a cerrarla. Esta es la que yo tenía programada antes y vamos entonces ahora sí a resolver nuestro ejercicio. Ok. Este ejercicio es muy similar al ejercicio de la vez pasada. Tenemos un algoritmo muy similar, ¿cierto? Que tenemos constantes, ¿cierto? Tenemos nuestros valores iniciales, tenemos energías de formación, calores de formación, tenemos nuestros coeficientes, nuestra constante. Listo. Y tenemos estas sustancias que son totalmente nuevas, ¿cierto? Estos ya son nuestros parámetros o datos críticos de las sustancias, donde está temperatura crítica, que yo les había dicho que las ingresáramos como vectores, presión crítica, que igual les dije que le ingresáramos como vectores, y el coeficiente, este factor acéntrico de cada una de las sustancias. Y nuestro vector N0 que corresponde a las composiciones iniciales, ¿cierto? A la cantidad de moles iniciales de cada compuesto. Aquí con esta función calculo la constante estándar de referencia. Es la misma función que se utilizó en el video pasado, que está acá. Se calcula el calor de reacción estándar con esta expresión que hay acá, que yo ya les había explicado la vez pasada. La temperatura, ¿cierto? La temperatura es un linspace, entonces vamos a generar un vector de temperaturas. Desde 300 hasta 700. Generamos nuestro vector de temperaturas. Y copiamos nuestro vector de presiones. Vector de presiones, que en este caso serían 10 bares, 50 y 80 bares. Dos fors, el primer for me cambia las presiones, entonces recordemos, yo tengo que me va a salir de acá una matriz donde las filas corresponden a las presiones y las columnas a las temperaturas. Entonces, por ejemplo, la fila 1 corresponde a los datos calculados para la presión 1, la fila 2 para los datos calculados de la presión 2, etcétera, etcétera. Ok, y entramos aquí al asunto. Entramos acá y tenemos la corrección de la constante. Corregimos nuestra constante por temperatura únicamente. Vamos a considerar calor de reacción constante. Corregimos nuestra constante con temperatura. Acá está por la constante de referencia. Y calculamos nuestra conversión con un FSOF de MATLAB, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a mirar cómo es esa función objetivo. Entonces, mi función objetivo es esta de acá, que yo le solicito casi todo. Le solicito X, que sería mi variable, que en este caso es la conversión. Le solicito el número de moles iniciales, ¿cierto? Un beso al vector con el número de moles iniciales. Todos los parámetros críticos, le pido que me ingrese presión, temperatura y la constante de equilibrio ya corregida a esta temperatura. Y vamos a analizar esta función con nuestra función objetivo que tenemos acá. Entonces,
El número total de moles finales va a ser igual a ¿qué? Al número total de moles iniciales, por lo tanto, entonces sería la sumatoria de este vector de número total de moles iniciales. Entonces, hago esta sumatoria, me queda el número total de moles finales, igual al número total de moles iniciales, está aquí. Y acá tengo mis composiciones, que están calculadas acá. Entonces, la composición de A, que va a decir que es la posición 1, es igual al número total de moles iniciales de A, posición 1, por 1 menos X, espera muchachos, sobre el número total de moles finales, que está acá. La composición de mi compuesto B, que sería este de acá, en la posición 2, es igual a ¿qué? Al número total de moles de B, más 0.5 por la conversión por el número total de moles iniciales de A. Por eso es que aquí hay un 1 y acá hay un 2. Dividido el número total de moles finales. Finalmente, la composición 3, o sea, la composición 3 es igual a el número total de moles iniciales de C, por eso aquí aparece un 3, más 0.5x por X, que sería la conversión por el número total de moles iniciales de A sobre el número total de moles finales. Y entonces, yo ya con mis composiciones, con mis datos críticos, con mi factor acéntrico, con mi temperatura y mi presión, yo puedo calcular los coeficientes de fugacidad. Entonces le digo aquí a la función que calcule los coeficientes de fugacidad. Ella calcula los coeficientes de fugacidad y con los coeficientes de fugacidad calculados, ¿qué hace? Bien, entra aquí a la res, que es mi función objetivo, y recordemos que al fsolve aquí le debe entrar un 0. Entonces esto debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué función sería esta? Bueno, esa sería mi función que yo tengo aquí arriba, que sería esta que tengo acá. Y entonces recordemos que del video pasado yo les explicaba que era súper importante evitar denominadores para ayudar a la convergencia del método. Entonces, cojo estos dos factores que tengo acá, los paso a multiplicar acá, y todo esto que me queda acá lo paso a restar. ¿Y qué me queda? Me queda que 0, esto debe ser un 0. 0 es igual a ¿qué? A la composición de B, por composición de C, por coeficiente de fugacidad de B, por coeficiente de fugacidad de C, menos la constante de equilibrio. ¿Por qué? Por la composición de A al cuadrado, por el coeficiente de fugacidad de A al cuadrado, y P a la 0 es 1, entonces P a la 0 no entra ahí. Y esto debería ser igual a 0. Y esta es la función que le entra a el fsolve, ¿cierto? Que le entra al fsolve, que está aquí. Entonces X le entra al fsolve, el fsolve ya hace todo su procedimiento, mira qué valor de conversión cumple con esta ecuación de equilibrio que tenemos acá y nos saca nuestro valor de conversión. Y entonces el nuevo valor de conversión XY va a ser igual al valor XY anterior recién calculado, también para ayudar a la convergencia. Eso ya lo habíamos visto en el video anterior. En este caso yo doy un XY no del 0.2 o del 20% de las moles de A iniciales, no. Aquí es de 0.5. Porque recordemos que la conversión solo puede tener valores de entre 0 y 1. No puede ser ni mayor a 1 ni menor a 0. Si es así, está mal. Entonces acá ayudo también a la conversión para evitar ese tipo de inconsistencias. Ok, y luego no me piden un gráfico de conversión, eso no es lo que me solicita el ejercicio. A mí el ejercicio me solicita un gráfico de la constante Kφ en función de la temperatura. Entonces, yo ya sé cuál es la conversión, porque la acabo de calcular. Como yo ya sé cuál es la conversión, voy a coger esa conversión y voy a obtener mi gráfico de la temperatura en función de la constante de fugacidad, de los coeficientes de fugacidad en función de la temperatura. Entonces, ¿qué hago? Como ya tengo la conversión, voy a calcular las composiciones en el equilibrio. Entonces, número total de moles finales. Y me queda que la composición de A es igual a esto que está acá, efectivamente, ¿cierto? Estoy mirando que sí se cumpla esto. Y con esta conversión que está acá, llegamos, o ya sabemos que esta es la conversión de equilibrio, estas son las composiciones en el equilibrio. Entonces, calculamos las composiciones en el equilibrio, calculamos coeficientes de fugacidad con nuestra función de Penrobinson y calculamos nuestro Kb, nuestra constante de fugacidad. ¿Cómo es nuestra constante de fugacidad? Bueno, nuestra constante de fugacidad es este pedacito que tenemos acá. Sería phi de B, phi de C, phi de A al cuadrado. Phi de B, phi de C, phi de A al cuadrado. Y lo guardo en JI. ¿Por qué JI? Igual, entonces me queda mi constante de coeficientes de fugacidad, me queda que la primera columna corresponde a la constante a una presión, la segunda a mi constante a la segunda presión y la tercera mi constante a la tercera presión.
Y finalmente gráfico, ¿cierto? Entonces acá estoy graficando mi constante para la primera presión, mi constante para la segunda presión y mi constante para la tercera presión en función de qué, de la temperatura. Y vamos a graficar eso. Entonces cuando le damos correr, el procedimiento lo realiza acá MATLAB, vamos a ver qué nos resuelve. Y obtenemos este grafiquito que tenemos acá. Este grafiquito que tenemos aquí. Ok, ¿este grafiquito tiene o no tiene sentido? Realmente sí lo tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de la termodinámica que los sistemas se comportan de forma ideal a temperaturas altas y a presiones bajas. Por eso es que la línea verde casi siempre es ideal, porque la temperatura es baja. Pero si la presión es baja. Pero si yo aumento la presión, por ejemplo la línea morada, si yo aumento la presión, la idealidad empieza a variar. ¿Cuándo es ideal? Es ideal cuando la constante Kφ es igual a 1. Ahora, a temperaturas altas es ideal, claro. Veamos que a temperaturas altas ya no importa el valor de la presión, Kφ casi siempre vale 1. Por lo tanto, el procedimiento es correcto. Si analizamos esto, decimos sí, se está comportando de forma igual, o sea, se está comportando como se debe comportar. Este comportamiento con respecto a la idealidad se debe presentar en todos los sistemas reactivos, ¿cierto? Todos los sistemas reactivos a mayor temperatura y menor presión deben ser más ideales que en condiciones contrarias. No nos lo pedía el ejercicio, pero dado el caso de que obtuvimos ciertos resultados que nos permitían obtenerlo, podemos obtener un gráfico también de conversión en el equilibrio en función de la temperatura. Y como en el caso anterior, este gráfico nos permite a nosotros obtener condiciones idóneas de proceso, saber a qué temperatura y qué presión se puede operar para poder obtener una conversión deseada, ¿cierto? Es importante tener en cuenta, voy a hacer aquí un daño, pues si realmente es un daño, por ejemplo, si yo coloco acá 200 Kelvin, voy a colocar 150 mejor, ¿cierto? 150. Si yo coloco esto, vamos a ver qué sucede con el equilibrio, ¿cierto? Esto es lo que va a suceder con nuestro procedimiento, con nuestra gráfica. ¿Esto tiene sentido? Tiene sentido, claro que sí, aunque pareciera que no. Cuando yo disminuyo la temperatura, si yo disminuyo mucho la temperatura, los sistemas tienden a condensarse, ¿cierto? O sea, yo tengo vapor y yo le bajo la temperatura, lo vuelvo líquido, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo, el coso se condensa. Por lo tanto, si yo llego a un valor o llego a condiciones de presión y temperatura donde mis sustancias se condensan, esto nos lleva a tener errores. ¿Por qué errores? Porque, como dije anteriormente, yo no puedo simular un sistema líquido, un sistema sólido con un Penn-Robinson porque no es correcto. Si el sistema desde este punto hacia abajo se me acaba de condensar, yo debo utilizar un sistema o debo utilizar un modelo de actividad para poderlo resolver. Por eso es muy importante entender las condiciones. Yo tampoco puedo subir mucho la presión, porque si subo mucho la presión también condenso el sistema, y si condenso el sistema empiezan a darse estos picos o estas inconsistencias en los gráficos. Como el objetivo del video es simplemente realizar un Penn-Robinson y ningún otro modelo de actividad, entonces nosotros simplemente nos conformamos con que y debemos asumir y estar seguros de que nuestro sistema siempre está en estado gaseoso. Y por eso se obtiene este resultado que sí tiene sentido. Y que también tiene sentido. Ok. Bueno, muchachos, eso era todo. En la descripción les voy a dejar la ecuación. Voy a compartirles cierta bibliografía donde pueden encontrar también el Penn-Robinson para que ustedes puedan ir, buscarlo físicamente y también programarlo. Entonces, nos vemos en la próxima.